un nuevo programa de las provincias también existen. Este año tenemos elecciones nacionales y provinciales, con la particularidad que es una de las dos provincias, Corrientes y Santiago del Estero, son las dos provincias que tienen elecciones de gobernador, porque sufrieron intervenciones federales que descalzaron el sistema, porque siempre era los 4 años la provincia, los 4 años de la nación. Es decir que sea cual sea la fecha que se van a realizar las elecciones, acá elegimos también gobernador y vice, intendentes municipales, concejales, es todo un conjunto. Y también nosotros por lo menos pretendemos de nuestro programa y la experiencia que uno ha tenido como legislador, de que las elecciones deben estar separadas, las nacionales en una fecha y las provinciales en otra, porque la ley de partidos políticos permite que existan muchos partidos en Corrientes. Y mientras no se modifique el sistema de boletas, llega a ir al tema de boleta única o algún otro, y vemos siempre que hay 30 o 40 boletas en lo llamado cuarto oscuro, que no es cuarto oscuro, pero que lleva todo a confusión del votante. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo van a ser las elecciones provinciales? De acuerdo a los términos constitucionales de la provincia, yo entiendo que las elecciones deben hacerse en el mes de agosto, que sería el momento apropiado. Sobre todo porque se habla, todavía no se concreta, que las elecciones nacionales para elegir diputados y senadores nacionales en Corrientes, porque se elige la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. 9 provincias eligen senadores nacionales. Una de las 9 provincias es Corrientes. Entonces, se está esperando cuál es la definición que tiene la nación para que las elecciones provinciales sean antes que las nacionales. Mi criterio y de muchos, incluso el presidente de la nación y 22 provincias, gobiernos de provincia, entre ellos el nuestro, sostenía que había que suspender las elecciones PASO, que las primarias donde se definen los distintos partidos con el apoyo de la ciudadanía definen quiénes son los candidatos que irán a la elección que se prevé para octubre. ¿Por qué? Porque no hay que mezclar las cosas. Los problemas nacionales son nacionales y nos incluyen, por supuesto, pero no queremos que influyan sobre las elecciones provinciales. Resolvamos primero nuestros problemas provinciales, eligiendo nuestras autoridades, ratificando nuestra autonomía, y sobre esto también tenemos que ya aprovechar y decir que la Corte Suprema de Justicia va a reconocer lo que está en la Constitución en cuanto a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es la capital federal, como se dice, la capital federal. La ciudad autónoma de Buenos Aires es sede del gobierno nacional, como puede ser Córdoba mañana o Corrientes. Incluso se pensó en un momento, cuando el presidente era Alfonsín, que era hacer la capital federal en el sur, en Río Negro, en Viedma. Bien, volviendo al tema de cuándo. Yo pienso, hubo un acuerdo de la oposición al gobierno nacional, de Juntos para el Cambio, de postergar las PASO 30 días, que era porque la pandemia, por esto, por el otro, y resulta que apareció, lo decíamos, un proyecto radical que ya venía de antes, que establecía que postergar 30 días. El gobierno se prendió de eso,
digamos, una parte del gobierno, porque Fernández no quiere las PASO y los 22 gobernadores tampoco, pero quieren las PASO, el kirchnerismo, para resolver los problemas que se presentan dentro de la provincia de Buenos Aires, que tiene 12 millones de personas que votando, 12 millones de personas. Es decir, que lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, si no resuelve la elección nacional, ahí nomás está. Tiene una gran influencia. Bien, ¿qué pasa? Ahora entra con los problemas que se están presentando en el gobierno nacional, que el ministro de Economía no puede pedirle la renuncia a un subsecretario de Energía porque Cristina y Máximo Kirchner no están de acuerdo con que ese funcionario que es de la Cámpora cese en sus funciones. Entonces, por un lado está el presidente y Guzmán, por el otro lado está el subsecretario de Energía y el kirchnerismo y lógicamente la Cámpora. Ahora, el presidente no está, un ministro no puede, con apoyo presidencial, entonces tenemos que decir, un presidente no puede pedirle la renuncia a un subsecretario porque disiente ese subsecretario, dice que no hay que actualizar las tarifas porque piensa en la elección de este año, mientras que el presidente y Guzmán piensan en el país, tienen un presupuesto hecho que tiene que mantenerse, porque se habla en el Banco Interamericano, se habla en el Club de París, se habla al mundo en un sentido de que vamos a eliminar déficit, que vamos a poder pagar las deudas que tiene el país, sea quien las haya tomado, porque todos han tomado dinero en préstamo. ¿Y por qué se pide dinero en préstamo al país? Porque cualquiera de nosotros también pide en un momento un préstamo y hay que bancarse el préstamo y tenemos que pagarlo. ¿Por qué pedimos los préstamos? Las particulares, la provincia, la nación. Porque los ingresos que tiene el gobierno son inferiores a los egresos, es decir, recauda menos que lo que gasta. Estamos viendo en los diarios que la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, estaba gastando más de 8 millones de pesos para renovar y arreglar la cocina de la Casa Rosada. Tan mal la habrá dejado la cocina el presidente Macri que dado su cultura y su formación, se supone que tenía una cocina medianamente como la que podemos tener, mejor que la que podemos tener en nuestras casas, para invertir 8 millones en estos momentos en que aumentamos el costo de la energía, de la nafta, todo, y gastamos 8 millones para arreglarle la cocina a los funcionarios de la Casa Rosada. Ahí viene la inflación. No tengo los 8 millones de pesos para arreglar la cocina, entonces pido un préstamo. Yo quiero pedir que el gobierno nacional o provincial pida un préstamo para hacer el segundo puente, pida un préstamo para poder hacer la terminal de ómnibus, pida un préstamo para mejorar los caminos, los accesos, pero está bien, son otros montos, pero lo que pesa es la actitud. Me importa más la cocina de la Casa Rosada que invertir en obras públicas que son trascendentes para nosotros. Vuelvo otra vez al tema de las fechas. La oposición, ¿le conviene que las fechas sean ahora, digamos, el mes que viene, para aprovechar esta situación, este enfrentamiento que en algún momento iba a aparecer, a explotar entre el presidente de la Nación y el kirchnerismo y Cristina Kirchner, aprovechar este momento, que las elecciones se hagan como estaban previstas
las PASO en agosto, o darle 30 días más para que se sigan estos enfrentamientos. Algunos dicen que con 30 días más se le está dando al gobierno más tiempo para arreglar sus internas. Las internas se pueden agravar con el tiempo. Yo entiendo, analizo que las internas se van a agravar con el tiempo y el país se va a sentir perjudicado. Por eso no hay que mezclar la realidad de la situación económica del país con las elecciones que se van a hacer este año. Tanta importancia hay y conexión con las fechas que me lleva a participar de algo que negaba hasta hace poco tiempo, y que es la reforma constitucional provincial y nacional para eliminar las elecciones de medio tiempo, es decir, las que se hacen de renovación legislativa a los 2 años de elegidos un gobierno. Este gobierno está transitando su segundo año. Intentó poner en marcha ciertas cosas pensando en el país. Yo no lo voté ni pienso votarlo, pero ese es otro problema. Pero reconozco de que lo que está planteando el ministro Guzmán en el mundo, tratando de dar confianza y que la gente crea en la Argentina que tiene futuro, y el presidente dice un día una cosa, otro día se corrige porque el kirchnerismo, porque Cristina no está de acuerdo con lo que dijo. Entonces, dada esa situación, están pensando ya en la elección y no hacen. Hay que actualizar o no las tarifas. Lamentablemente hay que actualizar las tarifas. Pero también hay que tener cuidado con los gastos, porque si actualizamos tarifas y seguimos gastando en arreglar la cocina, entonces estamos siempre en la misma. Pero bien, entonces hay que darle más tiempo a una elección nacional donde el gobierno, ya sea con apoyo kirchnerista o sin apoyo kirchnerista, va a jugar todo lo que pueda para dar la impresión que las PASO respaldan la acción de gobierno y mezclarnos nosotros en esa interna que hay. Yo creo que tenemos que tratar en lo posible, cumpliendo con los plazos constitucionales, de alejarnos de esa elección. Elegir primero nuestras autoridades y después que haga la nación lo que quiera. Pero tratar, y para eso hay que esperar si se postergan las PASO que han sido fijados por la Cámara Nacional Electoral para el 8 de agosto. No nos da tiempo para hacerla antes. Entonces, yo personalmente soy partidario de que se posterguen las PASO hasta el mes de septiembre, de tal forma que podamos hacer las elecciones provinciales en el mes de agosto. Tenemos un entrevistado hoy que puede orientarnos sobre esto, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, a quien vamos a ir ahora de inmediato a entrevistarlo en su despacho de la Cámara de Diputados. Perucho Casani, presidente de una fracción liberal o de un partido político con pensamiento liberal. Encuentro Liberal se llama el partido que preside el presidente, de reiteración, el presidente de la Cámara de Diputados. Bien, vamos a ver qué nos dice Perucho Casani sobre este tema. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, presidente de Encuentro Liberal.
un partido que aporta a la alianza gobernante en Corrientes el segundo lugar. Es decir, que tiene, porque del total de 300 y tantos mil votos que tiene en la elección de gobernador, 90.000 votos, 92.000 votos son radicales. Es decir, que gobiernan con una alianza. Si la alianza no se mantiene, esto puede llegar a tener derivaciones insospechadas. Y el partido que preside Perucho Casani aporta entre 12 y 14.000 votos, lo cual lo convierte en el segundo partido dentro de la alianza. Y como en todas las cosas, hay que repartir la torta y cada uno quiere tener el pedazo que le corresponda. Muchas gracias por su tiempo, Perucho. ¿Cómo están las cosas en Goya? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por esta posibilidad de volver a conversar con usted y con sus televidentes. Me permito respetuosamente hacerle una corrección. ELI, que es el partido que me toca presidir, estamos cerca de 40.000 votos. Estamos cercanos al 50% de lo que tiene el partido más votado en la provincia de Corrientes, que es la Unión Cívica Radical, como usted dice, con 91.000 votos. Nosotros en Goya estamos trabajando bien. ELI está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros el año pasado y donde la presencialidad es bastante compleja en razón de las restricciones por la pandemia, viendo y corrigiendo agenda. Cuando por allí tenemos previsto un viaje al interior, aparece que la localidad pasó a fase 3, a fase 2. Nosotros en este momento en Goya estamos en fase 2 de hace 3 semanas, con un alto nivel de contagio. La verdad que la situación sanitaria es bastante complicada, lo cual también trae aparejado que en términos políticos todo se vuelva un poco más trabajoso. Sí. De todos modos, estamos trabajando muy bien. Nosotros en Goya tenemos la aspiración de encabezar una propuesta electoral local. Somos una de las fuerzas políticas con mayor gravitación en la localidad. En la elección del 2019, que fue la última elección en la provincia de Corrientes, una elección de medio tiempo, nosotros, como ELI, con la boleta 18, crecimos 14 puntos, lo cual esto nos marca de que estamos por el buen camino. Hay una dirigencia que trabaja mucho en consonancia con la sociedad. Nosotros tenemos una agenda desde lo político y de lo partidario muy afín con la agenda de la sociedad, con la agenda de la gente. Trabajamos muy activamente tanto en la ciudad como en la zona rural. El departamento de Goya tiene un padrón electoral del 55% de la gente que vive en la zona urbana y un 45% que vive en la zona rural, con la propia problemática, el tema del tabaco, etcétera, sí, sí. ¿No? El tema de la producción, que es un tema complejo, pero estamos muy bien. Nosotros, en términos generales, somos optimistas de que el año pasado y que no pudimos reunir tanto de manera presencial, con nuestra dirigencia sí hemos hecho trabajo muy interesante con la herramienta que nos da hoy la modernidad. A través de plataformas virtuales, Zoom, hemos hecho muchas jornadas de capacitación, hemos logrado contratar politólogos de carácter de renombre nacional que nos cuentan cuáles son las herramientas en una política cada vez más complicada. La verdad que cuando la situación económica del país aparece complicado como el que tenemos ahora, la sociedad naturalmente se enoja con la política y obviamente con los políticos, con lo cual es poder establecer de cara a estos compromisos electorales que vamos a tener este año, paso y el ejecutivo y legislativo provincial, es como que aparece un gran interrogante, porque nadie tiene experiencia en la provincia de Corrientes y en la Argentina de hacer campaña en tiempo de pandemia y tener actos eleccionarios, claro, en tiempo de pandemia. Sí, que es fundamental en la política
tener ese contacto con la gente. Ahora, ¿cómo ve desde su cargo el tema del puente de Goya Reconquista, que es una de las digamos, ideas que siempre estamos manejando? Nosotros, de los goyanos y los vecinos de Reconquista y de todas ambas regiones, tenemos, digamos, la aspiración desde hace mucho tiempo y la necesidad desde hace mucho tiempo de concretar la unión física en algún punto de los 500 kilómetros que tenemos linderos la provincia de Santa Fe con la provincia de Corrientes. En algún momento recuperamos el contacto a través de algunas balsas, pero que a veces funcionan y a veces no. Sí, así es. Y nosotros, siendo el tema del puente Goya Reconquista o la Valle Avellaneda, es el único proyecto ejecutivo terminado que espera la concreción desde hace mucho tiempo en Vialidad Nacional, pero que lamentablemente no podemos arrancar. En algún momento, hace ya 4 o 5 años, logramos, cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe era Lifchitz, el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Colombi, en algún momento acercamos, digamos, posibilidades ciertas, porque paradójicamente y casualmente y felizmente, el intendente de Reconquista es un hombre de Goya. Ajá. El doctor Vallejos, Enrique Vallejo, con quienes jugábamos al básquet juntos. Después se recibió en médico en Corrientes y fue a vivir a Reconquista, un intendente exitoso que pertenece al Partido Justicialista, y que con él hablamos a menudo en aquel momento, y ahora seguimos conversando sobre la posibilidad cierta de poder avanzar. En aquel momento tuvimos una reunión en la Casa de Corrientes, en Buenos Aires, con unos inversores chinos que en ese momento se mostraban particularmente interesados. Y bueno, después vinieron una serie de desencuentros personales entre ambos gobernadores, que algunas manifestaciones y declaraciones de segundas líneas, por un tema puntual que ocurrió en Goya, trajo aparejado que se rompa la mesa donde veníamos dialogando, y quedó allí. Pero siempre hablamos con el intendente de Reconquista la necesidad de avanzar en esta obra. Usted citó que de una alianza local. ¿Qué viene significando? Es decir, que va a haber una alianza local y ustedes van a participar de la alianza provincial. Nosotros en Goya lo que estamos esperando es una actitud de quienes conformamos la alianza que gobierna el municipio. El municipio de Goya la gobierna el licenciado Cela. El intendente radical. El intendente radical, a quienes todos los demás partidos, alrededor de 24 partidos políticos, le pusimos el esfuerzo, no solamente en la campaña, sino también en la gestión. Nosotros, mujeres y hombres de Eli, integran la gestión municipal actualmente en Goya. Obviamente que mirado desde mi óptica partidaria y de los afectos, son los mejores funcionarios municipales que tiene el municipio, sin desmerecer al resto, pero digo, gente joven, con experiencia, que tiene una visión clara de un municipio moderno. Y lo que nosotros planteamos dentro de este escenario de los 20 y pico de partidos es que en esta oportunidad, y fundamentalmente porque el mismo intendente actual, Ocela, que tiene habilitada la posibilidad de reelección, dijo claramente, lo dijo de manera privada y en público, que no quiere ser reelecto, no va a buscar su reelección. Razón por la cual nosotros, de nuestro partido político, de nuestro espacio político y en conversaciones con los 20 y pico de partidos que componen la alianza que gobierna Goya, coincidimos que una mujer o un hombre de Eli debe ser el que encabece la propuesta electoral local. Usted sabe cómo son estas cosas, digamos, en esto no hay merecimiento, en esto un poco se pelea, se discute,
nosotros, digamos, desde ese punto de vista, es difícil que podamos, digamos, prescindir de esa candidatura o renunciar a poder ocupar esa responsabilidad institucional. Ahora el presidente, pero el tiempo dirá, ¿no? El presidente de la Unión Cívica Radical dice que donde gobierna un radical tiene que seguir gobernando un radical. Desde mi punto de vista es poco contributiva la posición. Bien, ¿cómo ve el tema de las elecciones, doctor? Las elecciones provinciales deberían hacerse antes de las elecciones de las PASO, después conjuntas, porque esta indefinición que hay afecta, entiendo, a la ciudadanía, porque no sabe qué candidato va a tener, a quién va a votar. Yo un poco retomo lo que le decía hace un momento. Hacer campaña política en época de pandemia es realmente complicado. Hoy la gran preocupación de la gente son las vacunas, fundamentalmente cuándo le va a tocar el turno a aquel que no se vacunó, a aquel que se colocó una dosis, cuándo va a llegar la segunda dosis, y por supuesto el tema económico que hoy por hoy golpea absolutamente a los distintos segmentos de la sociedad de la Argentina y de la cual Corrientes no es ajena. Y acá viene lo que yo le decía hoy, el desafío de los partidos políticos, tratar de imaginarnos cuál va a ser la preocupación de la sociedad al momento de ir a votar. En primer lugar, ¿va a ir a votar en el porcentaje que estamos acostumbrados? Sí. Hay mucha gente que tiene, dada la edad o dada la aprehensión que tiene respecto de la pandemia, prefieren no ir a lugares donde hay mucha gente. Las escuelas seguramente, espero que no estén desbordadas, porque a su vez nosotros de los partidos políticos hemos conformado un foro y le hemos acercado al Poder Judicial en materia electoral un protocolo sugiriendo algunas medidas que se deban tomar al día de la elección para evitar un gran conglomerado de gente en la misma escuela. ¿Cómo sería eso? En la misma cantidad de mesas, en mucho más escuelas, para que la gente vaya más cómoda y no se agolpe en las colas, en las filas. Entendemos nosotros también que quizás se podría, como se hizo en otros lugares del mundo, que se votó en esta época de pandemia, que aumentar la cantidad de horas de votación. En lugar de hacer de 8 a 6 de la tarde, se podría hacer de 8 a 20, donde con un tiempo más de disponibilidad para que la gente no se agolpe en la puerta de la escuela y en las colas de las distintas mesas. Hay países en el mundo que votaron en pandemia donde van los que terminan números pares a la mañana y los que tienen números impares van a la tarde. Sí. Bueno, una serie de circunstancias que por supuesto esto lo va a resolver el Poder Judicial dentro de sus atribuciones. Nosotros como partido político lo que hemos hecho fue aportar una sugerencia. Pero vuelvo a la pregunta suya. Esta incertidumbre que tenemos hoy, que tiene todo el mundo, también genera una incertidumbre respecto del resultado electoral. Hoy hay una gran preocupación, decíamos recién, la pandemia, la vacuna, el tema sanitario y también el tema económico. Entonces por allí uno, como dirigente político, tiene que tratar de tener una visión clara de estas prioridades que la gente va a tener al momento, el votante va a tener al momento de ir a emitir su voluntad, su voto. Las obras públicas suelen ser elementos muy importantes en la valoración de la sociedad al momento de ir a establecer su elección, su voto. Pero hoy hay muchísimos problemas que la gente tiene dentro de su casa en términos económicos. Entonces, ¿qué va a primar en el votante? ¿La propuesta sanitaria para resolver esto? ¿La propuesta económica para ver cómo salimos de cuanto antes de esta situación de inflación notoria, de mucho desempleo?
Entonces, digamos, yo el otro día le decía en una radio acá de la capital, para los viejos dirigentes políticos que creían conocer toda la respuesta de la sociedad, la pandemia les cambió las preguntas. Sí, sin duda. Ahora, yo también lo planteo al tema de qué es más positivo para la provincia, votar conjuntamente con la nación en fechas distintas, ya sea antes de las PASO o después, digamos, nosotros, dentro de los parámetros constitucionales. En la provincia de Corrientes, desde prácticamente la reapertura democrática, estamos hablando del 2001, hasta ahora, las elecciones se hacen en turno distinto entre las provinciales con las nacionales. Porque además nos parece que es una manera en que la sociedad, que en Corrientes, en la provincia de Corrientes, nosotros somos una provincia hiperpolitizada. Así es. Hay gente que va a las casas de los partidos políticos y otros que no, pero que entendemos de política y sabemos de política, todo el mundo, no tengo duda que es así. Y en función de esto, digamos, lo que a nosotros nos parece correcto es que la gente tenga en claro, cuando vota las cuestiones provinciales, un turno determinado, donde la gente enfoca su mirada en digamos, qué es lo que elegimos en Corrientes, en muchos casos, lo que se elige en Corrientes y en su comunidad, en su municipio, y las cuestiones nacionales en un tiempo distinto. Como hasta el día de hoy el Congreso de la Nación no define lo que dicen los periodistas y lo que dicen algunos dirigentes nacionales, que la fecha de las PASO, que está prevista por ley para el día 8 de agosto, se prorrogaría al 12 de septiembre, hasta el día de hoy, digamos, de que estamos hablando, el 8 de agosto estamos yendo a votar las PASO. En la Constitución de la provincia de Corrientes establece que las elecciones provinciales para elegir gobernador y vicegobernador específicamente, se tiene que hacer la convocatoria entre 3 y 6 meses antes del vencimiento del mandato del gobernador. Correcto. Y el acto eleccionario debe hacerse entre los 2 y 4 meses antes del vencimiento del mandato. Razón por la cual, en términos de almanaque, digamos, para que el televidente te entienda lo que quiero decir, las elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, debe hacerse entre el 10 de agosto y el 10 de octubre. En esa fecha debe celebrarse el acto eleccionario propiamente dicho. Si usted me pregunta a mí cuándo yo creo que va a ser la fecha de votación, esto, digamos, no es una lotería, sino que la fecha que le voy a señalar es producto de una serie de valoraciones de circunstancias y razonamiento que va a ser el 29 de agosto. Por supuesto que esta es una atribución del Poder Ejecutivo, del gobernador de la provincia, con la cual yo entiendo que es difícil que se haga la convocatoria el día 15 para el 15 de agosto. Si fuera así, digamos, si hubiera una eventual segunda vuelta, sería el 5 de septiembre, que son 3 domingos después de la primera vuelta. Pero por eso digo, sí, yo me jugaría, si tengo que decir cuál es el cálculo que hago respecto a la fecha de elecciones provinciales, va a ser el 29 de agosto. Sí. De todas maneras, el gobernador todavía tiene tiempo de hacer la convocatoria y seguramente debe estar mirando de reojo qué pasa con las PASO. Y consultando con los partidos aliados. Sí. Indudablemente que hay que, en mi criterio, que votar antes de las elecciones PASO, porque lo que ocurra en esa elección nacional va a tener influencia en la elección provincial. Y haciendo la elección antes, resolvemos nuestros problemas de forma distinta. Ahora, también es cierto, doctor, que en algunas oportunidades votamos en este tiempo, así como usted dice, primero las PASO y después las provinciales. Sí. Y en esto yo por eso siempre digo, el correntino sabe lo que vota. Cuando yo recuerdo que en algunas elecciones anteriores, la boleta que la llevaba de candidata a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en las PASO sacó un número, yo no recuerdo si en Corrientes fue algo así del
64%. Y a los 20, 25 días fue la elección provincial y nosotros le ganamos al Partido Justicialista las elecciones provinciales. Pero repito, este es un escenario nuevo, pandemia de por medio, nadie sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que puede llegar a pasar en términos de resultados. Sí, veamos que en 1946, cuando se lo elige a Perón Quijano, en Corrientes gana el radicalismo, como Blas Benjamín de la Vega. Sí. Es decir, que lo que usted señala viene de arrastre ya de mucho tiempo. Por eso digo, los correntinos sabemos lo que votamos. Yo por eso cuando hay algunos dirigentes que pretenden subestimar la voluntad del correntino, no, si la gente vota, no. El correntino sabe lo que vota. Cuando digo correntino, en toda la geografía provincial, sabe lo que vota, sabe lo que quiere, sabe lo que elige. Y en esto, digamos, nosotros tenemos que, también la dirigencia política, entender que esta es una realidad para obligarnos a nosotros mismos para mejorar nuestra performance. Lo que creo también de que habría que empezar a poner a consideración propuestas, es decir, plataformas, lo que se llama las plataformas electorales o políticas, porque aquí hay distintos niveles de votantes. Hay quienes queremos saber qué piensa el candidato y por eso personalmente no me gusta retrasar demasiado Nosotros de nuestro espacio político desde ELI tenemos mesas de trabajo sobre el tema de salud, educación, medio ambiente, diversidad e inclusión y producción. Tenemos 6 mesas, cada uno con sus temas, donde funciona de esta manera. Cada semana nos reunimos con 15, cada una de las mesas, con 15 personas de la capital, lo del interior de manera virtual, y tratamos de elegir a quienes piensan distinto que nosotros. La idea no es ratificar lo que nosotros... Sí, no juntarse entre amigos para hablar de lo mismo. Ver cuál es la visión de la cual nosotros nos estamos perdiendo de poder capitalizar una visión distinta de provincia. Nosotros todavía no tenemos resuelto candidaturas de nadie, pero trabajamos en esta temática porque entendemos que estos son los temas que van a ser de debate en la sociedad y en la que nosotros seguramente en alguna alianza, obviamente él iba a terminar conformando, y pretendemos que al momento de establecer acuerdos no sea tan solamente de listas, cuánto diputado, cuánto senador. Queremos que en la alianza que vayamos, el gobierno, si es que no nos toca encabezar a nosotros, a la alianza que vayamos, el gobierno que esperamos poder ganar las elecciones e integrarlo, nos garantice de que estos temas se van a poner en práctica en la próxima gestión. ¿No descarta la posibilidad de encabezar él? No, para nada. Nosotros tenemos el propósito, por supuesto, como todas las fuerzas políticas, conversamos en este sentido con todos. No es una cuestión, digamos, personal, esto no tiene que ver con una cuestión de, digamos, de que queremos ser porque queremos ser, sino porque entendemos que tenemos una realidad desde nuestro espacio político muy seria, muy concreta, en toda la provincia. Conversamos mucho con los actores de la vida económica, de la vida social, de la vida gremial, productiva, pero no va a ser, digamos, una cuestión ni caprichosa de él. Y yo siempre le digo, como presidente de mi espacio político, yo tengo 2 prioridades, digamos, como en agenda. En primer lugar, que el espacio político al que represento, ELI, tenga la mayor cantidad de intendencias para tener presencia territorial y desde ese lugar poder generar cosas concretas para la gente. Y en segundo lugar, que mi partido saque un buen número de votos de manera de colocarnos entre, si bien somos la segunda fuerza dentro de ECO, queremos crecer mucho más. Después la tercera prioridad, entre comillas, es el tema de una candidatura determinada, pero no es mi objetivo, de verdad se lo confieso
con absoluta honestidad. Mi preocupación y mi responsabilidad pasa primero por ser presidente de la Cámara, tratar de cumplir acabadamente mi rol, y de lo que respecta a la presidencia de mi espacio político, del que yo presido, son estos dos objetivos. Prioridad 1, la mayor cantidad de intendencias que podamos en esta próxima elección. Prioridad 2, tener un caudal de votos particularmente importante. Y que en la alianza que vayamos, si no nos toca encabezar a nosotros, podamos garantizar que esta visión que nosotros tenemos de provincia, que no es hecho de la pluma de alguien en particular, sino que salga del consenso de lo que estamos haciendo en estas mesas temáticas, podamos ofrecer a Corrientes para tener una Corrientes más inclusiva y más igualitaria. Sí, las infraestructuras. Por ejemplo, hablar de 4 puertos en la provincia es un exceso. Hablar de desarrollar un puerto en Ituzaingó y otro en Lavalle también. Hagamos un puerto en el Alto Paraná y otro suficiente. Y saber qué se va a sacar por esos puertos, qué producción, porque la producción del centro y del sur de la provincia no va a venir a Ituzaingó o a Itaibaté para buscar carga. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Nosotros a veces dentro del espacio político nuestro decimos, habitualmente se anuncian obras y después la pregunta es ¿para qué? Claro. Entonces tiene que ser al revés. En función de tener una planificación de qué tipo de provincia queremos para los próximos años, son las acciones que llevan a definir cuáles son las obras que se necesitan con el objetivo y con el fin de la planificación que tenemos. Y no es precisamente al revés, pero a veces los dirigentes políticos son más finos a los anuncios. Sí, y por ahí no nos bandeamos. Lo triste es cuando se hacen los anuncios y después quedan en anuncios. El tema, por ejemplo, del puente de Goya Reconquista, yo creo que influyó mucho en la cuestión política. Había dos provincias gobernadas por opositores al gobierno nacional. El socialismo en Santa Fe, la coalición acá en Corrientes. Entonces, ahora puede ser, como que tiene un gobierno peronista, puede ser más factible que se desarrolle. Ahora, la otra idea que en algún momento también, yo me extiendo en esto porque creo conocer un poco, es llegar a la costa del lado santafesino, y entonces que se acorta mucho el transporte por agua. Hay muchos puentecitos que ir haciendo un trabajo de Santa Fe que le puede interesar al gobierno nacional porque tiene la gobernación peronista. Nosotros en aquella conversación que tuvimos medianamente formal con estos capitales chinos que estaban interesados en la construcción del puente Goya Reconquista, nos decían que ellos en 1 año y medio tenían absolutamente terminada la obra, que lo que habría que definir, por supuesto, es, bueno, después cómo se terminaba el recupero de la financiación, y lo que nosotros desde Corrientes advertíamos que este puente que nosotros llamamos Goya Reconquista, porque van a ser las cabeceras, sin duda que va a generar una tremenda integración de toda nuestra región de Corrientes con toda la región del norte santafesino, de una integración comercial que va a ser seguramente fantástica. No solamente las ciudades, sino como usted señala, todas las regiones. Últimamente me empezó a saltar una idea de los tiempos de mandato. Creo de que habría que ir a una reforma constitucional para que no exista esta elección intermedia, tanto en orden nacional como provincial, de renovación legislativa. Que se elige por 4 años un gobernador que tenga su legislatura y que empiece otro periodo, porque si no, también, y hablando
con el diputado Pozo esta mañana, me sugirió un razonamiento importante, que el gobernador o el presidente, en el caso del presidente, recibe una legislatura que la mitad ya fue electa en otro periodo con otras ideas y con otro respaldo. Creo que la Constitución de Córdoba trata algo de esto. Yo también coincido con usted, doctor. En algún momento lo señalé puertas adentro de la alianza, porque además de esto, digamos, producto de la elección intermedia, quienes gobiernan se pasan la mitad de su mandato de campaña. Así es. Porque asumen un año, al año siguiente de elección de medio tiempo, como la lectura de la elección de medio tiempo es que de alguna manera está plebiscitando la gestión, el segundo año de mandato de campaña, el tercero de gestión y el cuarto de campaña. Sí, permanentemente se está en campaña y no se piensa. Lo mismo pasaba con la legislatura. Sí, cada año nosotros teníamos que elegir presidente, el diputado, y esto sin duda que resentía, porque digamos, es más, el presupuesto que lo aprobamos todos los años de la provincia, nosotros lo aprobábamos en septiembre y en diciembre de ese año elegíamos presidente de la Cámara. Entonces el presidente que asumía tenía que elaborar el presupuesto que elaboró otro. Así es, efectivamente. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, doctor, sus expresiones. Y elecciones son elecciones, como se dice, carreras son carreras, y esperamos de que la propuesta que puedan hacer los partidos políticos sean lo suficientemente claras y positivas para la provincia. Así es, ojalá Dios quiera. Muy bien, lo esperamos en otro momento. Muchas gracias, doctor. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. La ciudad de Corrientes ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos una terminal de ómnibus que también tiene sus años, más de 30 y cerca de 40 años que se inauguró la terminal de ómnibus sobre la avenida Maipú. Era otra ciudad, era otro movimiento. Tal es así de que se lee o se comenta que mucho de lo que antes se hacía, digamos, por vía aérea, ha disminuido los pasajeros de los aviones. Un tiempo que estuvo cerrado el Palomar, otro tiempo estuvo cerrado Aeroparque en Buenos Aires, entonces se intensificó el movimiento en la terminal de ómnibus de Corrientes. Por eso lo invitamos hoy al doctor Marcelo Fancioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, para preguntarle, ¿necesitamos una nueva terminal de ómnibus? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque en principio no es cuestión de hacerla muy lejos del centro, porque va a costar más caro ir o venir de la terminal que un pasaje a Empedrado, a General Paz o lo que fuera. Bien, bienvenido Marcelo, una vez más. Marcelo es un colaborador de nuestro programa con ideas, y ahora le queremos preguntarle qué hacer con el transporte automotor, la nueva terminal. Bienvenido, Marcelo. Bien, Toto, muchas gracias, muy amable. Y en primer lugar, felicitarte por la elección de este tema, porque realmente es un tema muy, muy importante para la provincia y sobre todo para la capital de la provincia. Respecto a esto hay que hacer un poquito de breve historia, en el sentido de recordar que Corrientes contaba con 2 estaciones terminales, una de tren que está ubicada en la bajada del puente frente al regimiento, un apeadero en la plazoleta de Maipú y 3 de abril, y de ahí seguía viaje. Y por otro lado estaba la vieja estación de ómnibus, que es ubicada en la avenida Artigas, donde hoy hay instalaciones del municipio de Corrientes.
Finalmente, cuando se estaba con el tema de la construcción del puente, etcétera, etcétera, hubo un enroque, digamos, de cambio de terreno y finalmente la nación le asigna a la provincia los terrenos donde actualmente está la estación terminal, y ahí se juntaron y hicieron las dos estaciones, la de colectivo, que es la que da al frente a la avenida Maipú, y atrás en paralelo estaba la estación ferroviaria. Eso caminó muchísimo tiempo y obviamente estamos hablando, como vos decís, desde el año 73. En 1973 se inauguró ese edificio unificado de ambas terminales. Pasó el tiempo y, como también bien lo decís, esto ya ha pasado los límites que se pueden tener y es una gran deuda que tiene la provincia y el municipio con la ciudadanía, inclusive para que no haya malas interpretaciones en la gestión en la que yo fui ministro de Obras y Servicios Públicos. El problema, y no es para excusa, es que en aquella época el diálogo entre provincia y municipio no era fluido y por motivos políticos, y en consecuencia se trabó la iniciativa de avanzar en una nueva terminal. Claro, porque eso es más municipal que provincial, digamos. No, en principio no. La ley de transporte de la provincia, la nueva ley de transporte de la provincia, establece que la estación terminal es administrada por el gobierno provincial. Por el gobierno provincial. Bien, en cuanto a las posibilidades de solución, es un tema complejo porque, bueno, sabemos que Corrientes quedó encerrada con 3 accesos prácticamente, que son el de la avenida Maipú, el de la avenida Independencia, 3 de Abril y demás, y la otra por avenida Armenia. En todos los casos la idea sería sacar a la terminal donde está y llevarla fuera del radio al que estoy mencionando. Bien podría ser el predio de Santa Catalina, por ejemplo, porque, como vos también lo señalaste oportunamente, el problema del transporte es que si bien tenemos buenos servicios urbanos de pasajeros, no todos coinciden o podrían servir para transportar a las personas que usen la terminal. Y si no existe un buen servicio de transporte urbano, se debe acudir al remis, y sabemos que el remis es un servicio caro. Va a salir más caro el collar que el perro, digamos. Una persona va a pagar más por el remis para ir o volver de la terminal que el servicio, claro, que propiamente tenga que usar. Entonces, para ello tendría que hacerse una conjunción de dos cosas: trabajar en un nuevo proyecto moderno, importante, serio, con los últimos adelantos de la planificación en la estructura de una nueva terminal. Eventualmente y en paralelo también un servicio propio de transporte de pasajeros para los que vayan a usar la terminal. Podría ser un servicio único para este fin, o ver la alternativa de combinarlo con algún otro servicio de los preexistentes, de tal suerte que la gente tenga esta comodidad, porque si no va a haber trabas o reclamos importantes de la ciudadanía en este aspecto. Yo pienso, se me ocurre, escuchándote, de que una forma podría ser que el que viene, por ejemplo, viene a la cabeza General Paz, compra el pasaje de General Paz a Corrientes y ya se le vende el acceso de Corrientes desde la terminal al centro de la ciudad. Es decir, que sea optativo el que ya quiere comprar, y que la agencia de viajes o, digamos, la empresa de transporte que los trae de General Paz ya le soluciona el problema del acceso. Claro, le haga el ofrecimiento. También es cierto lo que señalas de que no son los ómnibus adecuados los que están circulando en la ciudad para ir a la terminal o volver, porque se va con valijas, se va con elementos. Claro, tendría que ser algo así como el servicio de Tienda León que tiene a Ezeiza, donde hay unidades especiales con un precio módico, donde permite el transporte de las personas y del equipaje, que obviamente es buena la comparación. Podría ser algo así. Sí. También
Alguien habló de la aglomeración que se hace en la terminal en estos tiempos de pandemia y siempre, digamos, ¿no es cierto? Entre la gente que está por salir y la gente que está por llegar, ¿qué solución se le puede dar a eso? Bueno, esto pasaría por una solución arquitectónica, digamos, en el sentido de trabajar, como hablábamos un rato antes, de 2 plantas. Vos decías de una planta inferior, una superior, perfectamente puede funcionar de esta manera. Esto es problema técnico de arquitectura que tiene su solución. Se puede hacer digamos, 2 plataformas, una para la salida y otra para la llegada. Exacto. Con lo cual se sabe ya de que los que van a salir no vienen a esta sección que es lo de los pasajeros que van a salir. Y con eso se evita un poco la aglomeración y se brinda un mejor servicio. Hay muchos ejemplos. Las últimas reformas que hicieron en la terminal de la ciudad capital de Buenos Aires es algo que parece estar funcionando y bien con la cantidad de público que tiene. También una de las últimas que yo me enteré y anduve investigando en aquella época cuando intentábamos trabajar sobre este proyecto es la terminal de la ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo. Bueno, se puede buscar y esto es factible. Lo más importante es que esto es perfectamente realizable, entonces aportar en este momento la idea me pareció interesante porque no todo tiene que ser crítica y objeciones, por supuesto. Pero si uno puede aportar solución, mucho mejor. Y en este sentido, bueno, la Ley de Obras Públicas de la provincia de Corrientes dice que las obras públicas se hacen por administración, que prácticamente ya no se hace, el mismo Estado, el propio Estado el que trabaja, sí, por contratación de empresas privadas, por combinación de estos sistemas y también por concesión de obras públicas. Por si fuera poco, la provincia tiene una ley de concesión de obra pública, que no por ufanarme, la supe redactar yo cuando en una urgencia, digamos, el ingeniero Valderiote, ministro y asesor legal del ministerio, me pidió trabajar y se trabajó en una ley de concesión de obra pública. La ley de obra pública puede ser onerosa, obliga al particular a hacer un aporte, un canon, puede ser gratuita, no paga nada, vive de lo que recauda, y puede ser subvencionada, es decir, el Estado puede aportar algo. En consecuencia, si se pudiera hacer un convenio provincia-municipio para conseguir el predio, Santa Catalina por decir, o algún otro predio importante que tenga, se hace un llamado a licitación. No nos olvidemos que en la estación terminal se cobra un canon de peaje por cada toque que hacen los colectivos que ingresan a la terminal. En consecuencia, hay un ingreso cierto. Un ingreso cierto importante. Locales que también se pueden hacer en ese lugar, se deberán hacer para las empresas de transporte, pero también podrán operar infinidad Sí, en Buenos Aires hay shopping dentro de exactamente, por eso digo, tal vez no tan ambicioso, pero hacer algo que agencia de quinela, farmacia, rapipago, minibancos. Sí, sobre todo ahora que el banco se está yendo para lejos del centro, habilitaron otro lugar. Todo eso serviría para que la ley de concesión de obra pública prevé hasta 50 años de la concesión. En consecuencia, se puede perfectamente hacer una estructura económica financiera, una ingeniería económica financiera para pensar en la construcción, y de esta manera el Estado no tendría que pagar un solo peso, porque si tiene el terreno no tiene que comprar ni expropiar. Si le da la construcción, mantenimiento, atención a un privado en el contexto de una concesión de obra pública, es perfectamente factible esta alternativa. Es cuestión de ponerse, y ya que están bien los diálogos en este momento, y esperemos sigan, entre la provincia y el municipio, convenio mediante, yo creo que perfectamente. Esto sí, acompañado por un servicio que esto lo maneja el municipio, el servicio de transporte urbano, de tal suerte de facilitar y abaratar el traslado de los pasajeros desde este lugar nuevo de la terminal al centro de la ciudad. Santa Catalina, el problema que le veo es el acceso. No hay
el único acceso que tiene directo es la avenida Maipú. Sí. Es decir, habría que hacer o ensanchar la Maipú de tal forma que el tránsito sea más fluido, porque si le agregamos el traslado de los pasajeros que vienen del interior o de otras provincias, se va a producir un embotellamiento, ¿no es cierto? Claro, sí, yo creo que sí, pienso, tal vez la Maipú, no sé, el ensanchamiento, hay lugares en la Maipú donde prácticamente ya no hay lugar para ensanchar. Y tenemos que tener presente que los colectivos también que llegan a la terminal son los de larga distancia, que son de porte grande, importante, los que van al interior de la provincia menos, pero bueno, en definitiva habría que, bien decís vos, obviamente esto requiere inversiones, tampoco podemos mejorar un servicio sin hacer la inversión correspondiente. Entonces, bueno, si tenemos alternativa de buscar, como vos también recién referías, la construcción por la avenida Altagracia o el acceso por la avenida Altagracia o algo que se pueda encontrar y allí se utilice para el tránsito de pasajeros exclusivamente de la terminal, esto lo maneja la municipalidad, perfectamente podría concretarse. Bien, estamos lanzando una idea que esperemos la tomen algunos de los partidos que se postulan en estas elecciones, y estamos dispuestos con el micrófono abierto a escucharlos, a los técnicos y a colaborar nosotros. Una idea que también se me ocurre es convocar a una licitación de proyectos de la provincia junto con el municipio y también la nación, porque se atiende, señalaba recién el doctor Falcioni, que hay ómnibus que hacen un servicio de larga distancia que le interesa a la nación también tener una buena terminal. Todo eso, materia que lo hacemos, como bien decía también, es un aporte. En el otro programa yo mencionaba de que apoyamos las ideas o los movimientos o las cosas que hacen los gobiernos, y cuando hacemos una objeción no lo hacemos con un sentido crítico, sino que para abrir los ojos y para poder aportarles también ideas como esta que estamos presentando en este momento, que es la de la construcción de una nueva terminal. Porque tanto se habla de hidrovía, de transporte aéreo y demás, pero hay que solucionar también el problema de la gente del interior que viene por el interior de la provincia, que se mueve con colectivos, ¿no? Sí, no, esto que estamos diciendo no es ninguna novedad. Hay pedidos de todo tipo y a voz alta. Un domingo, en épocas normales, no pandemia, en la terminal a la noche, yo he usado frecuentemente estos servicios, es imposible. Es más, no tienen lugar de estacionamiento adecuado. No hay sanitarios. Tampoco. No, es algo que quedó vetusto. Se inauguró en el 73, cumplió ya su ciclo y bueno, en una oportunidad se llegó a entregar la conservación y mantenimiento en una suerte de servicio de concesión, pero duró muy poco. Hubo esa aveniencia entre concesionario y provincia, y finalmente en una intervención federal, recuerdo, se rescató la concesión, que es la manera de recuperar, y a partir de ahí se siguió administrando por la provincia. Pero claro, las autoridades provinciales de transporte están para el transporte, no están para estar cobrando el toque de entrada, salida, cobrar los alquileres, los locales, hacer rendición de cuentas, tiene una serie de complicaciones. Bien, bueno, entonces dejamos planteada nuestra inquietud, que es trasladar lo que está pasando, lo que uno escucha en la calle, y esperamos que, reitero, que los partidos políticos o los candidatos tomen este tema también en sus plataformas o en lo que ofrecen al público para estas elecciones. Así como lo hiciste vos en oportunidad en las elecciones anteriores, que fuiste el único candidato a legislador que levantaste la bandera del segundo puente de Chaco Corrientes. Así es, estamos siempre a la espera de eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, damos por finalizado nuestro programa del día de la fecha.